Camille Desmoulins creía en la República y estaba dispuesto a todo por ella. Consideraba la monarquía un régimen abyecto, con el que era necesario terminar. Y cayó, pero no a manos de sus enemigos, a manos de sus propios amigos. Robespierre firmó su sentencia de muerte. Un Robespierre que había ido a su boda poco antes. Cuentan los que le vieron llegar al cadalso que estaba totalmente fuera de sí, diciendo que lo iban a matar por haber derramado lágrimas. Él formaba parte de los indulgentes, los que querían terminar con la violencia que estaba arrasando Francia debido a la revolución. Mientras subía las escaleras, dijo: «He así como muere el primer apóstol de la libertad». Tras la reunión de los Estados Generales de Francia, los miembros del Tercer Estado decidieron formar la Asamblea Nacional, que no representaría a las clases pudientes, sino al pueblo en sí. ¿Qué es el Tercer Estado?, os preguntáis. Todos los que no sean ni nobles, ni parte del clero, ni por supuesto la familia real. Claro, en palabras de Sieyès, el Tercer Estado lo es todo, no ha sido nada desde el punto de vista político hasta el presente y aspira a ser algo. Se crea una Asamblea Nacional que estaba formada por los miembros del Tercer Estado, una pequeña parte del bajo clero y algún noble por ahí suelto. Esta asamblea se crea con la idea de crear una constitución que pueda frenar el poder absoluto del monarca Luis XVI. En este momento, Luis XVI toma una decisión que va a cambiar el curso de la historia, y fue destituir al ministro Necker, porque quería prestar atención a lo que el Tercer Estado tenía que decir, ya que era un grupo que no tenía ningún tipo de privilegio ni económico ni social frente a los otros dos. Luis XVI no estaba por la labor de escuchar a nadie y quería que todo se mantuviera como hasta entonces. Así que Necker se va para su casa. Y no sabía la que se le venía encima, porque la destitución de Necker fue la gota que colmó el vaso en una situación ya de por sí muy complicada. Esta destitución se vio por parte de la Asamblea como un golpe conservador para terminar con las aspiraciones constitucionales de la misma, y temían que el rey movilizara a las guarniciones de su ejército profesional que estaba en los puestos fronterizos, con la idea de terminar con la Asamblea. El 12 de julio la gente se arremolina frente al Palais Royal, la gente que estaba ya bastante saturada, y llegan a ser hasta 10.000 personas. Camille Desmoulins, que en este momento no sabe que también se le viene a él encima, empieza a gritar a una gran muchedumbre con una pistola en mano: «Ciudadanos, no hay tiempo que perder, el cese de Necker es la señal. Esta noche batallones de suizos y alemanes tomarán el campo de Marte para masacrarnos. Solo queda una solución: tomar las armas». El 14 de julio fue el día clave. A las 10 de la mañana un grupo de personas invadieron el Hospital des Invalides de París con la idea de reunir armas para dársela a la Guardia Nacional recién creada y de esta manera poder contrarrestar la fuerza del ejército real, del ejército de Luis XVI. Los inválidos estaban protegidos por cañones, pero los guardias no estaban dispuestos a hacer fuego contra esta multitud. Ese mismo día, 14 de julio, un grupo de personas se dirigen a la Bastilla, donde había más armas y munición, sobre todo pólvora que necesitaban para las armas que habían cogido del Hotel des Invalides. La Bastilla la defendían 82 inválidos, que son soldados veteranos que ya no están en condiciones de guerrear, y refuerzos del regimiento suizo. Una delegación de la Asamblea de Electores de París había llegado hasta la Bastilla para intentar negociar con sus defensores. Pero en un momento dado la multitud se pone nerviosa, entra en el patio, corta las cadenas del puente levadizo y muere aplastado uno de los atacantes. En ese momento el encargado de la defensa de la Bastilla, que era el marqués de Launay, decide que hay que disparar sobre los amotinados y por supuesto genera un gran número de víctimas.
A las 3 de la tarde llega una nueva delegación y ahí ya se arma la marimorena. Nunca sabremos quién disparó primero, pero el caso es que empezó el fuego cruzado y con ello las víctimas. Algunos soldados deciden desertar de su puesto y se unen a los amotinados. En un momento dado el marqués decide cesar el fuego al ver el número de víctimas y decide que es el momento de capitular, también porque sabía que no iba a aguantar mucho más. Los amotinados entran, liberan a los 7 presos que quedaban y lo que sí se hacen con las municiones y las armas. En ese momento deciden llevar al Ayuntamiento de París tanto al marqués de Launay como a todas las personas que estaban defendiendo la Bastilla, y en el camino pues las cosas se van de las manos, empiezan a pegar y apedrear al marqués y bueno, terminan matándole, cortándole la cabeza y exhibiendo su cabeza en una pica. También durante el trayecto asesinan a otros 3 oficiales. Cuando llegan ya al ayuntamiento, acusan al jefe de gobierno de París, Jacques Flessel, de traición y lo matan de un disparo. También le cortan la cabeza y la exhiben con una pica por París. Tras la toma de la Bastilla, se iba a hacer famosa la expresión à la lanterne, que significa a la farola. Y es que las farolas se convirtieron en un medio para el linchamiento público y para las ejecuciones en las calles de París durante la Revolución. La primera víctima del linchamiento a la lanterne fue Foujon de Douai, un político impopular que había reemplazado a Necker como director general de finanzas en 1789. Tras ser capturado, una muchedumbre enfurecida llenó la boca de Foujon con hierba, fue obligado a caminar descalzo, le ataron un saco de heno a la espalda, le obligaron a beber vinagre con pimienta y le secaron el sudor con ortigas. Lo colgaron del farol una vez, 2 veces y hasta 3, porque la cuerda no dejaba de romperse. Finalmente fue bajado al suelo y decapitado. Su cabeza, que aún tenía la hierba en la boca, fue puesta en una pica y también exhibida por la ciudad de París junto a la de su yerno de Sauvigny, quien también era muy impopular y al que se acusaba de ser el responsable de la carestía de alimentos de París. Un destacamento fue a buscar a de Sauvigny y lo llevó en un carruaje a París. Antes de llegar al centro de París, a las afueras, el coche que llevaba de Sauvigny fue interceptado. Arrancaron el techo del mismo y le apedrearon y le golpearon. Y después lo colgaron en la misma farola. Este tipo de linchamientos públicos fueron convirtiéndose en un arma para los fines jacobinos. Ante los asesinatos de Foujon de Douai y también de Sauvigny, se creó un cierto revuelo y en ese momento Antoine Barnave comentó: «Entonces, ¿es su sangre tan pura?». No sabía en este momento el pobre Antoine que él también iba a acabar asesinado, en su caso guillotinado. Antoine-Pierre Joseph-Marie Barnave fue un estudiante de abogacía elegido diputado del Tercer Estado en los Estados Generales de 1789. Destacaba por su elocuencia y por su defensa denodada de la libertad. Era un gran defensor de los derechos civiles y democráticos. Y en un momento dado le encargan que vaya a Varennes, donde había huido Luis XVI con su familia al ver que las cosas estaban poniendo feas, para que los escolte hasta París. Y en ese momento cambia el curso de su vida, porque durante el viaje, durante el trayecto, empieza a sentir pena por la familia real y la reina María Antonieta de alguna manera le conquista. Se separó en este momento del grupo jacobino, que ya había virado casi totalmente hacia el republicanismo, y funda su propio grupo a favor de la monarquía constitucional. Y la cosa es que va a terminar siendo expulsado de la propia asamblea porque se opuso a la guerra con Austria y los Habsburgo. Y ya en un momento dado su simpatía hacia la familia real y su deseo de frenar la revolución y terminar con el derramamiento de sangre lo ponen en el punto de mira y empiezan a acusarlo de traición. Así que termina encarcelado en 1792 y en 1793 va a comparecer frente a un tribunal revolucionario. Al descubrirse la correspondencia que mantenía con María Antonieta, deciden condenarlo a la guillotina, así como por sus deseos
de mantener una monarquía constitucional, puesto que él creía que era la mejor forma de canalizar la revolución. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Pero un momento, retrocedamos unos añitos y volvamos a 1789, porque Luis XVI, después de ver la que se había montado en la Bastilla, decide que Necker puede volver y le restituye en su puesto. Pero la verdad que ya era un poco tarde y las cosas se iban a ir de las manos,